Cuando solo estoy, a tus brazos voy, Madre del Señor, ayúdame, protégeme con amor. El intercesor es un puente entre el cielo y la tierra. Padre Pío de Pietrelcina. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida nuevamente en tu programa Laudato Deum, en el espacio Querigma en la familia. Y hoy vamos a compartir un tema muy enriquecedor, donde vamos a darle la secuencia del tema anterior, que era Comunidad Querigma en la familia. Hoy vamos a hablar de lo que es la intercesión en la iglesia, dentro de la iglesia católica. Y te voy a invitar que demos inicio a este tema con una pequeña oración desde donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Margarita Molina y yo pertenezco a la comunidad Querigma en la familia en Tijuana, Baja California, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Desde ahí te voy a invitar que invoquemos a Dios para poder estar conectados en un mismo espíritu y que entendamos este tema que el Señor nos va a dar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos a nuestra Santísima Virgen para que a través de ella el Espíritu Santo se manifieste a los que vamos a hablar y al que va a escuchar. Ven María, te invitamos en este momento para que tú intercedas por nosotros. Danos esa paz que necesita nuestro corazón y que el Espíritu Santo entre en nuestro ser para entender el mensaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo, hermano, en el nombre de Jesús, y para mí es una alegría poder compartir este tema para entender lo que es la intercesión. Y voy a empezar con una exhortación apostólica de Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, una frase que marcó cuando él estaba en su trabajo como papa, y él aportaba mucha sabiduría en relación a la intercesión. Y dice en el Evangelii Gaudium: los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como una levadura en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesta con mayor nitidez en el pueblo. Entonces, ¿qué es la intercesión? La intercesión es una acción pastoral de orar y de rezar por el necesitado. Y es un carisma que brota después de haberte encontrado con el Señor. Tenemos que explicar que hay muchos tipos de intercesores en la humanidad. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, empiezas a descubrir que realmente dentro de ti hay una parte que siempre se preocupa por la humanidad y por el bien del otro. Esa es la intercesión nata, ¿verdad? Tenemos los dones natos cuando nacemos, en el bautizo los adquirimos, y ahí hay dentro de ti un espíritu que quiere el bien para los demás o por la humanidad. Y ahí no necesitas estudiar. Dios nos da esa gracia
a través del Espíritu Santo de querer un bien para la humanidad o para el que sufre. Pero en este tema te voy a invitar a que descubras qué es el intercesor. ¿Sabías que tú puedes orar por alguien, que Dios te puede usar para que pueda liberar o pueda sanar esa persona? Hay mucha fuente de la iglesia, muchos documentos que nos respaldan lo que estamos diciendo y podemos empezar desde las Sagradas Escrituras. Tenemos muchos intercesores, hay muchos intercesores que las Sagradas Escrituras vienen citando desde el Antiguo Testamento. Tenemos a Elías, donde intercedió por el pueblo. Tenemos también a Moisés, a Samuel. Tenemos a grandes personajes que en las Sagradas Escrituras nos indican cómo ellos intercedían por la necesidad del pueblo, ¿verdad? En el libro de Génesis podemos ver la intercesión de Abraham, donde él intercede por Sodoma y Gomorra. Pero el Señor nos vuelve a hacer una invitación en este siglo y nos invita a que podamos descubrir ese intercesor que todos llevamos adentro. Y te quiero platicar, hermano, que en nuestra comunidad, Querigma la Familia, que trabaja la pastoral profética, cuando nosotros empezamos a trabajar en la evangelización querigmática, ahí el Señor nos mostró que teníamos que formar un grupo de intercesión. Y en los retiros fuimos descubriéndolos paso a paso con la misericordia del Señor. Pudimos darnos cuenta que todos llevábamos ese intercesor adentro. Cuando tú sufrías por el que no conoce a Dios, por el enfermo, por el oprimido, y empieza Dios a despertar dentro de cada persona, dentro de cada servidor, que hay un sentimiento, que hay una necesidad de orar por el sufriente. Te voy a compartir en el numeral 2634 del párrafo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la oración de intercesión? La intercesión, dice el documento, es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre, en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Lo dice en el numeral 2634 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la palabra interceder es el que clama y pide por el otro según conforme sea su necesidad para gloria de Dios. En el retiro querigmático, nuestra comunidad empezó a descubrir cómo nos enfrentábamos a las necesidades del rescate de la persona, pero no teníamos un orden, no teníamos una dirección espiritual. Te voy a dar este ejemplo. Cuando empezamos en los retiros querigmáticos, había muchas situaciones donde las personas empezaban a sanar o a liberar. Hubo veces que era la sanación tan fuerte de la persona que se estaba encontrando con Dios, que a veces no hallábamos ni cómo responder a la necesidad de esa persona. Rezábamos y orábamos por ellos, pero no teníamos un orden, no teníamos unas disciplinas, no sabíamos cómo orar, no sabíamos cómo interceder. Entonces, la misma necesidad de la iglesia que nos va presentando en el momento del retiro, el Señor nos invitó a través de los signos que estábamos mirando en los retiros, que teníamos que formarnos como intercesor. Recuerdo que la primera vez que hicimos un retiro en el Querigma, la primera vez, que fue hace 16 años, llevamos intercesores, que eran pocos, sería algunos 4 intercesores, y había mucha sanación, y no hallábamos cómo orar. Recuerdo que estaba una persona liberando muy fuerte en un tema, y
di una indicación, vamos a rezar todos a San Miguel Arcángel. Y de pronto, cada intercesor rezaba como podía. Un intercesor rezó la oración que le dio su abuelita. Otra intercesora rezaba con la que se había aprendido en la estampita. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos desordenados, que no había disciplinas, que no había una formación doctrinal. Y en ese momento nos dijo nuestro sacerdote, ¿sabes qué, Maggie? Necesitamos formar a los intercesores. ¿Por qué? Porque el querigma, que es el primer llamado de Dios a tu vida, las personas tienen un encuentro con el Señor y hay personas que vienen en ceros, que nunca han tenido una experiencia espiritual y por ende liberan, sanan, lloran, empiezan a renunciar a las obras de Satanás y ahí es donde el intercesor interviene. En este tema voy a darte unos consejos y unas indicaciones de cómo puedes descubrir lo que es el llamado a la intercesión o el ministerio de la intercesión. Y en el siguiente programa de la siguiente semana te voy a dar las bases, te voy a dar unas indicaciones, cómo fuimos formándonos en la comunidad ordenadamente, ¿no? Para evitar en caer en errores graves, como lo es, por ejemplo, la secta de la New Age, que son grupos donde algunas personas son personas llenas del amor de Dios, con dones, con sabiduría de Dios, pero no están canalizados a la iglesia. Si la persona que está experimentando lo que es la oración y cómo trabajar por el bien de la humanidad y no está canalizada a la iglesia, el demonio puede hacer destrozos con esa persona. Por eso es muy importante que entren las disciplinas, que entre el párroco, que entre un grupo donde sean movidos bajo el Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica forma una parte muy importante. No negamos que hay intercesores fuera de la Iglesia Católica, ¿verdad? Con otras religiones. Eso no lo podemos negar. Si nada más dijera que aquí en la Iglesia Católica nos podemos salvar, ¿verdad? Recuerdo un maestro de teología que dijo un día, seríamos una secta, ¿no? El Señor obra en muchas formas en otras partes y en otros lugares. Pero en este caso te voy a hablar de la Iglesia Universal, la Santa Madre Iglesia Católica, que nos cuida, nos forma y nos lleva por ese camino de la disciplina a través del magisterio. Entonces, interceder, dice el numeral 2635 del Catecismo de la Iglesia Católica, es pedir en favor de otro. Desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la Iglesia de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés. Fíjate, aquí es donde está la sustancia del intercesor. El que ora no busca su propio interés. O sea, está desprendido de sí mismo, de su tiempo, se podría decir, de su comodidad, de sus necesidades, ¿no? Dice, no busca su propio interés, sino el del otro. Dice, la intercesión es el que ora a favor de los santos, según Dios. Entonces está prendida esa esperanza de poder orar por el que sufre y buscar un bien para el que sufre si es para gloria de Dios, ¿verdad? Porque a veces pudiéramos buscar alguna necesidad, a veces nos piden oraciones. Si no es para gloria de Dios, el Señor no la va a conceder. O sea, no podemos buscar para el propio bien nuestro, sino que todo lo que va a salir de esa persona que pide la oración o necesita la oración, Dios se tiene que glorificar allí. Entonces, la intercesión es pedir en favor de otro. Podemos ver muchos ejemplos de grandes santos
donde ellos daban su vida por el otro. Desde allí es donde la iglesia levanta, instituye a estos intercesores militantes, ¿no? Están caminando, que somos nosotros, los vivos, los intercesores purgantes que están desde el purgatorio también intercediendo, y los intercesores que ya están en la gloria de Dios. Hay muchas formas de interceder. Necesitamos descubrirlo. El Señor quiere salvar la humanidad y hoy el Señor está despertando la conciencia. En este siglo, el Señor está despertando una conciencia espiritual. Es un despertar espiritual. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, del 13 al 18. ¿Sufre alguno entre nosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre nosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a los otros, y orad unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograrlo mucho. Elías era un hombre de pasión, de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Palabra de Dios. Entonces la intercesión nos conforma y nos asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Es el que clama, el que ruega, el que pide, el que se humilla ante Dios por el bien de los demás, por un mundo mejor, para que acabe la violencia, para que acabe el aborto, para que acaben los crímenes, para que podamos tener un gobierno justo, un gobierno de piedad, un gobierno donde no haya corrupción. El Señor quiere despertar en este siglo a los intercesores, quiere despertar la conciencia y nos está invitando a interceder. Por eso es importante hablar del querigma, porque cuando tú hablas del querigma, el siguiente paso después del querigma, empiezas a descubrir tus carismas, los dones, y de ahí, de ese retiro querigma, sale el intercesor. El primer paso es tu encuentro con el Señor. El segundo paso es descubrir para qué fuiste llamado. Y el tercer paso es la formación. Empiezas a dirigir, empiezas a darle forma a esos carismas hermosos que Dios te ha dado para orar por el necesitado. Quiero que te grabes esto. Tu oración de intercesor puede hacer mucho. Dios quiere sanar y liberar a través de ti al necesitado. Quiere traer a esa oveja perdida y lo puede hacer el Señor si tú estás en disposición de interceder, de formarte y de trabajar. Volvemos dentro de unos instantes con el tema la intercesión en la Iglesia Católica. Continuamos, hermano, con el tema de la intercesión dentro de la Iglesia Católica. Si hubiera existido 2 santos curas de Ars, ya me hubieran extinguido. Lo dijo el demonio en una liberación de una persona oprimida. Si hubiera existido 2 santos curas de Ars, ¿cómo era el santo cura de Ars? ¿Qué podía hacer por la iglesia, verdad? Este santo abnegado, humilde, este santo sacerdote que dejó mucha enseñanza a la iglesia, que es patrono de los sacerdotes, con la caridad, con la forma de amar, con la forma de actuar. Su intercesión era poderosísima. El demonio
le dolía la intercesión de él. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, San Juan Bosco es un ejemplo de un santo intercesor que en otro tema que vamos a compartir en este mismo canal, vamos a hablar cómo interceden los santos, qué función hace cada santo, cómo puedes descubrir la espiritualidad en tu ministerio de intercesión, qué función hace el santo dentro de un equipo, por qué es importante la vida de los santos. Por ejemplo, San Juan Bosco dedicó su vida a rescatar jóvenes. Desde el año 1894 a 1941, él tiene una visión en uno de sus sueños, ¿verdad? Como podemos ver si tú lees el libro de San Juan Bosco, él dormía y cuando dormía Dios le hablaba. Y en ese sueño él mira cómo caen muchas hojas de árboles, como si fuera el otoño, y en el sueño se acerca y él expresa en su libro que son muchas hojas, cientos de hojas. Pero cuando se acerca se da cuenta que son jóvenes, que no son hojas. Y él experimenta el dolor de nuestro Señor Jesucristo, cómo caen los jóvenes al infierno, porque no hay quien rece por ellos, quien les hable de Dios a ellos. Entonces él se convierte en un santo intercesor de la juventud. En muchas palabras, muchos mensajes que él deja en su libro, por ejemplo, La mente vacía es un taller de Satanás. Ayúdame a salvar muchas almas, pero primero la tuya. De la sana educación de la juventud depende la salvación de todas las naciones. Y hay muchas frases donde él mueve a los jóvenes, los invita a acercarse a Dios. Tenemos a San Maximiliano Kolbe, otro santo intercesor, un presbítero que fue arrestado en 1941, y él se ofrece su vida, este santo hombre, Maximiliano Kolbe, ofrece su vida por un polaco casado, padre de familia, que estaba condenado a morir en el búnker. Y él se da cuenta que iba a morir y él dijo, yo tomo el lugar de él, porque él tiene esposa y tiene hijos. Otro intercesor. Tenemos Santa María Faustina Kowalska en el año 1931, donde a través de ella, nuestro Señor la usa como instrumento para darnos un mensaje profético a la humanidad. Y en ese mensaje, el Señor no quiere que nadie se pierda. Lo deja escrito en el diario de Santa Faustina, la llama el apóstol de la Divina Misericordia. Y dice en el numeral 1182 del diario de Santa Faustina, no dejaré que se pierda el alma que ha confiado en mi misericordia. Esta otra frase muy hermosa de intercesión en el numeral 300, y ahí dice, la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Entonces el Señor a través de Santa Faustina la usa como una grande intercesora para salvar a la humanidad. El Señor quiere rescatar a la humanidad. Y de ese modo Él quiere usarnos a toda la humanidad para que pidas por tus hijos, para que pidas por los sacerdotes, para que pidas por el que no conoce a Cristo, para que pidas por los gobernantes y todo lo que el Señor te indica que debas de pedir y orar. Todos llevamos un intercesor adentro, familia y hermanos, pero tienes que descubrirlo cómo es la forma que tienes que ponerte a trabajar. Tienes que descubrirlo y lo puedes descubrir a través del retiro. Vive tu encuentro querigmático donde quiera que te encuentres. Si tú sientes la necesidad de orar por el que vive en la calle, por el que no tiene que comer, por la persona que está poseída, por los satánicos que están en el mundo blasfemando, por todas las personas abandonadas, los de aborto, por los asilos que hay ancianos abandonados. Recuerdo un día en un testimonio
que dio una mujer que trabajaba en un asilo aquí en Tijuana. Dijo tristemente que ella, como trabajadora social, había vivido la experiencia dolorosa que un hijo fue y dejó y abandonó a su papá en una silla de ruedas por la parte de atrás del asilo donde dejan la basura. Entonces él no quiso hacerse responsable y fue y dejó a su papá en la silla de ruedas. Entonces hay que orar por los hogares, hay que orar por los ancianos. Hay tantas situaciones que el Espíritu Santo te puede indicar cómo orar. Nosotros descubrimos en el querigma que el Señor estaba llamándonos a formar intercesores. Tuvimos una liberación muy fuerte en el primer retiro querigmático y como te dije antes del corte, que no sabíamos rezar la misma oración. Hay un orden para orar y saber qué oración la respalda la iglesia, cómo debes de rezar, si esa coronilla está autorizada por la iglesia, si no está autorizada, si tú como laico seglar puedes hacer oraciones deprecativas, cómo puedes tocar a la persona cuando vas a orar por ellas, qué debes de hacer y qué no, cómo debes de entregar tu servicio. Hay muchas personas que tienen encuentros con el Señor y está el equipo de servidores y cuando se termina el retiro terminan con vómito, con diarrea, dolores de cabeza, que no saben cómo entregar. Entonces en el ministerio de intercesión se enseña al servidor qué orar y cómo orar en qué momento. ¿Qué es una oración de purificación, de entrega? ¿Qué es lo que hace un revestimiento espiritual? Toda la medida para poder llevar ese orden, hasta dónde, cómo y cuándo. Entonces, hay que reflexionar lo que el Señor nos quiere decir hoy en este programa, ¿verdad? Comentamos en la comunidad que yo creo que muchos curanderos y muchas brujas que existen desgraciadamente en la sociedad posiblemente son grandes intercesores mal canalizados, mal acompañados. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que su intención es ayudar a la humanidad, pero lo hace fuera de la iglesia. Entonces, yo te invito que si te mueve este tema y tienes tú ese despertar dentro de tu corazón de cómo orar y saber qué tipo de intercesión soy, de intercesor, acércate con nosotros y nosotros te podemos ayudar o te podemos dar esa dirección. Dice Papa Francisco en la audiencia general del Palacio Apostólico el 16 de diciembre del 2020, quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas. Si la oración no recoge las alegrías y los dolores y las esperanzas y las angustias de la humanidad, se convierte en una actividad decorativa. Escucha, o sea, si lo que tú estás orando y rezando no tiene un fruto para la gloria de Dios, si no tiene una intención buena para pedir por el necesitado, nomás estás hablando de los labios hacia afuera, ¿no? Entonces, una actitud superficial de teatro, una actitud intimista. En la oración, Dios nos toma, nos bendice y después nos parte y nos da para el hambre de todos. Todo cristiano está llamado a convertirse en las manos de Dios en el pan partido y compartido. Entonces, reflexionemos. Te voy a invitar que reflexiones. Interceder significa ceder. Me doy. Me ofrezco. Es ponerse entre dos personas, ¿verdad? Entre Dios y el necesitado. Ahora, tengo que aclarar, no eres un medium. El medium, así como se escucha medium, es una palabra esotérica que proviene de la New Age. Entonces, yo estoy en medio de los dos como un medium y yo paso los mensajitos entre Dios y acá con el necesitado. Esa palabra no es de la iglesia, ¿verdad? Yo estoy en medio.
no como un medium. Entonces voy a reflexionar. Yo me pongo en medio para orar por las necesidades del hombre y llevarlas a Dios. Así como lo hizo San Juan Bosco, San Maximiliano Kolbe, San Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Entonces el intercesor significa eso, ponerme en medio, no como medium de la persona necesitada y de Dios. Yo llevo sus necesidades. ¿Para qué? Pues para que sea escuchado. Es a través de la gracia de Dios donde el Señor va a recibir tu plegaria y tu oración. Estamos en un siglo donde la desgracia grita todos los días. Hogares disfuncionales, maltratos, asesinatos. Hay mucha tristeza. Hay muchas personas abandonadas por el amor, trata de blancas, y te puedo decir tantas cosas. El Señor necesita tu intercesión y está formando esos soldados para salir al alcance del que no puede llegar a Dios. 4 funciones como intercesor. Grábatelas, sencillitas. El primero, rogar o mediar por el otro. Yo voy a rogarle a Dios por esa persona que no lo conoce, que está enfermo, que tiene una situación dolorosa. Entonces, primero, rogar o mediar por el otro, en la condición que esté, hermano, en la condición que se encuentre. 2, es la acción de la persona que toma el lugar del otro. ¿Para qué? Para suplicar por su condición de tristeza o de enfermedad. Entonces yo, aparte de que ruego por él, me pongo en sus zapatos de él. Entonces yo desde ahí puedo sentir la necesidad de mi hermano y yo pido a Dios por la conversión de él, porque le pido a Dios que me dé esa gracia de compadecerme por él. 3, glorificar a Dios con mi pequeña oración. Si tu intercesión no glorifica a Dios, no es una intercesión de la iglesia. Es una intercesión rara de allá de la New Age, luciferina, que a veces la gente saca partido de las cosas, ¿no? A nuestra iglesia ha llegado mucha gente lastimada por los brujos y los curanderos, que en otro tema vamos a compartir todo eso. Cómo llegan a caer en las garras de Satanás, buscando ayuda a la gente necesitada por un problema que tienen, una circunstancia que están sufriendo, llorando, una desgracia. Y los brujos y los curanderos se aprovechan del dolor ajeno, cobrando una infinidad de dinero. Y aparte de eso, es un portal que se abre y la gente termina contaminada, peor que como estaba. La gente, por su desesperación, va a buscar ayuda donde no debe de abrir, esos portales. Entonces nosotros aquí en la iglesia tenemos este ministerio de intercesión. Busca, acércate a la iglesia, a un grupo, a una comunidad que esté unido y formado a la iglesia, vigilado. Entonces el 3 es glorificar a Dios, tú como intercesor con tu pequeña oración. Y el 4 es clamar no solo por el necesitado, sino por todo el mundo, porque la intercesión es universal. A mí me debe de preocupar la guerra que está del otro lado en el oriente. A mí me debe de preocupar el terremoto que fue en China, en Japón, en Tailandia. O sea, no me va a no me va a robar la paz, porque solamente soy un pequeño instrumento que no puedo hacer nada. Pero mi oración, dice la palabra de Dios, vale mucho. Es algo que Dios va a tomar en cuenta y la va a recibir por la pura misericordia de Dios. Dice Marcos 2, del 1 al 12. Fíjate, dice, podemos entender lo que es la intercesión en esa cita bíblica. Te voy a invitar que esa cita bíblica la medites en tu casa. Marcos 2, del 1 al 12. Y en esta cita bíblica vamos a reflexionar.
el contexto de lo que dice. Las Sagradas Escrituras aquí en Marcos muestra a un enfermo que no podía llegar a la presencia de Jesús. 4 personas abren el techo, bajan a la persona del techo en una camilla y lo ponen en la presencia del Señor. Allí está el enfermo, no sé si sea paralítico, no sé qué le pasaba, pero llega a la presencia del Señor en una camilla. O sea, meditemos. El enfermo no podía llegar por su propio pie. Había una multitud, primero es la enfermedad, después es la multitud que rodeaba a Jesucristo. O sea, está muy claro que por su propio pie no iba a llegar nunca a la presencia del Señor. Aquí entran estos 4 hombres mirando la compasión del enfermo, ¿verdad? Abrieron el techo, bajaron al enfermo en la camilla y llegó a la presencia del Señor. Esta es la expresión más clara de lo que es un intercesor. Jesucristo, máximo intercesor por excelencia ante el Padre, y lo dice en Juan 14, del 12 al 13. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Palabra de Dios. Volvemos dentro de un corte. Continuamos con el programa La Intercesión en la Iglesia Católica. Cuando el grupo de intercesión empieza a darle un orden y una figura como debe de ser, el ministerio de intercesores empieza a hacer su función correctamente. Hay algunos errores que como intercesores podemos cometer si no estamos bajo la obediencia y el cuidado de la Iglesia Católica. El primer punto es que hay un desorden y un desequilibrio. El ministerio sin disciplina y sin preparación comunitaria puede caer en el fanatismo. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo dones y carisma y el Señor me quiere como intercesora, pero no obedece. Entonces puede hacer mucho daño en la iglesia. Otro punto es la desobediencia y el orgullo. Cuando el intercesor se siente muy iluminado y por lo tanto cree que no puede necesitar formación, porque se siente que Dios lo usa con dones especiales y sobrenaturales. También está el peligro del individualismo. El intercesor que ve la intercesión para su propia conveniencia, por ejemplo, para su propia persona, comunidad o región. Yo aquí tengo nada más mi círculo, mi pequeña islita, y no me doy cuenta de lo que pasa alrededor. Ok. Me quedo, sigue. Ok. ¿Ya? Tenemos por último, otro ejemplo, el intercesor sin vivir su querigma. Los intercesores que no han vivido un encuentro y esa experiencia de iniciación en la fe cometen el error de no ser dirigidos por el Espíritu Santo. Muchos se hacen decir que son intercesores movidos bajo sus emociones, bajo sus propios pensamientos humanos, y el Espíritu Santo no está presente ahí. Por eso es importante que si tú quieres ser un intercesor, o el Señor te llama al ministerio de la oración, tienes que vivir tu querigma, tienes que vivir un encuentro con el Señor, y de esa manera vas a poner en apertura los dones que el Señor te está dando para el servicio de la iglesia. Ahora, los aspectos importantes que nos permiten interceder correctamente y crecer en la gracia de Dios. Pues es importante que crezcas, ¿verdad? El Señor nos da la gracia. Nacemos, nos reproducimos en la iglesia, salen los dones y los carismas, pero
conforme tú vas creciendo en tu ministerio y en este trabajo pastoral, el Señor puede otorgarte más dones, que le llamamos los dones adquiridos conforme a la necesidad de la iglesia. Entonces, de esa manera el Señor permite que intercedas correctamente. ¿Y qué brota de todo este orden? Cuando tú estás en la iglesia, en una comunidad, bajo la supervisión de un coordinador, bajo la supervisión del párroco, entonces hay un orden y diligencia. Sale el intercesor que quiere estudiar, que crece, que sigue formando, si tiene una iniciativa de seguir adelante. Por ejemplo, nuestra comunidad, cuando empezó en el ministerio de intercesión, tuvimos la necesidad de salir a formarnos. Tuvimos que ir a talleres, a cursos, fuimos a Roma, a Paraguay, a España, a Guadalajara. Y cada año seguimos formándonos, cada año en este ministerio, para ir educando la fe y qué tenemos que hacer y qué no. Nace la humildad, un intercesor sencillo, modesto, sin protagonismo, siempre obediente a su superior. Nace un intercesor generoso, con caridad, o sea, dispuesto de 24 horas al momento de que la iglesia te necesita, ¿verdad? Los intercesores son los que sufren más. Vamos a los retiros y somos los que comemos al último, los que estamos rezando ante el Santísimo, los que nos sacrificamos en silencio, ayunando, haciendo oración de sacrificios, todo lo que podemos entregar por el que no conoce al Señor. Entonces nace el corazón eucarístico en el intercesor. Un intercesor debe de estar lleno de la gracia de Dios, de misa a diario, de sacramentos, de adoración frecuente. El intercesor debe de oler a Jesucristo. Debe de ser un intercesor cristocéntrico, donde sea adorador, donde sea de misa diario. Y de esa manera el Señor podrá usarte en la manera que Él quiera. De ese modo, tú estás respondiendo al llamado, empieza a crecer un perfil del intercesor y no somos intercesores chafas del montón, ¿verdad? Que a veces más que ayudar, estorbamos, ¿verdad? Como lo he dicho en algunos temas, necesitamos tener un perfil de intercesor con olor a Cristo, eucarísticos, marianos, que el ministerio pueda dar frutos del Espíritu Santo a la humanidad. Cuando tú encuentras este perfil y llevas un orden en el crecimiento, entonces el Señor empieza a darte dirección. Por ejemplo, nosotros empezamos a formarnos en la comunidad hace 15 años, la comunidad tiene 16 años. Al siguiente año nos dimos cuenta que teníamos que formar los intercesores. Empezamos a tomar orden, disciplinas, temas, talleres. Empezamos a darle un nombre. El Señor nos iluminó, que se debería de llamar Legión de Intercesores a los pies de Cristo. Le puso legión, pensamos nosotros en oración que el Señor quiso así, porque debe de ser muchísimos y todos unidos. Nosotros, México, con Europa, con el otro continente, por eso debe ser legión, muchos intercesores. Cuando las cosas empezaron a dar en esta forma, que empezó a crecer 1, 2, 3, al rato teníamos ya 30 intercesores, 40 intercesores, ahorita somos casi 50 intercesores. Entonces de ahí salió la intercesión exorcística. A los años de tener un grupo bien formado, la necesidad de la iglesia los va presentando en los siguientes pasos. Llegó una persona infestada de demonios a nuestra comunidad en una asamblea. El padre lo atiende. El padre se da cuenta que es un chico oprimido por el demonio y le pide permiso al obispo para practicar un exorcismo. Entonces, esa fue la primera vez que experimentamos lo que es un intercesor exorcístico. Y de ese modo fue como llegó el exorcista a nuestra comunidad, a través de la intercesión ordenada, disciplina,
formada en el magisterio de la iglesia con el respaldo doctrinal, vigilada y cuidada como es el pastor que nos cuida. Y de esa manera, el Señor usó a nuestro sacerdote para que fuera exorcista aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, y el Padre nos mandó a darnos otro tipo de formación. Primero fue la intercesión pastoral dentro de la iglesia y después fue la pastoral de exorcismos, donde de ahí salieron los auxiliares de exorcistas, peritos de exorcistas, y ese es otro tipo de enseñanza. Entonces quiero que reflexiones esto, hermano. La intercesión es un acto de amor, es una oración donada por los demás, donde Cristo obra, donde nuestro Señor sana, libera, cura, trae a la oveja perdida, restaura todo un pueblo, una ciudad, como lo hizo con el pueblo de Israel y con muchas citas bíblicas que puedes reflexionar. La intercesión es el acto más grande de amor por el semejante. Nuestro Señor quiere extender nuestras manos para llegar al desvalido. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere extender sus palabras a través de ti para traer al que vive triste y deprimido. El Señor quiere salvar a la humanidad y te está llamando en este momento a que formes parte de este cuartel de soldados de intercesores. Descúbrelo, despierta espiritualmente. ¿Qué es lo que el Señor te acaba de decir en estos minutos? ¿Para qué naciste? ¿Qué piensas de todo lo que he hablado? El Señor te está llamando. Un intercesor eucarístico, un intercesor movido bajo el Espíritu Santo para trabajar por los presos, un intercesor que trabaja con los exorcismos, un intercesor que trabaja pastoralmente en los retiros, un intercesor de adolescentes, de niños. ¿Dónde te está llamando el Señor? Necesitamos despertar de lo que el Señor quiere decirnos. Necesitamos despertar. No, si el Señor te presenta un problema en la iglesia, no es para que corras ni lo señales. No es para que digas los errores del sacerdote o de tu hermano o de la iglesia. Es para que te pongas a orar, para que pueda el Señor curar esa alma, sanarla, liberarla a través de tu oración, como lo hizo a través de estos grandes santos, que lo dice los documentos de la iglesia en la tradición y las sagradas escrituras. Tú puedes leer, hay tantos documentos de riqueza espiritual y nuestra iglesia está llena de intercesores, llena de intercesores. Reflexiona este tema. En el siguiente tema vamos a hablar de cómo formarlos. Vamos a hablar cómo usar los sacramentales, para qué es el agua bendita, para qué es la sal exorcizada, qué es importante hacer cuando el intercesor se empieza a integrar y cómo entra en un combate espiritual. Y te vamos a dar los medios y los recursos en la enseñanza para que puedas atender el llamado que Dios te está haciendo. ¿Sabías que tú puedes orar por alguien y Dios puede actuar a través de ti? Vamos a reflexionar todo lo que hablamos en este tema. Y bueno, tenemos una oportunidad de que vivas un retiro querigmático aquí en Tijuana, Baja California. Te voy a compartir 2 fechas, que es en el mes de agosto, 15, 16 y 17 de agosto. La otra fecha es el 7, 8 y 9 de noviembre. Será en Tecate, Baja California. Te voy a compartir el teléfono de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Loreto, a la cual pertenecemos, y es 664-682-8240. Si te interesa vivir un retiro querigmático y no tienes uno cerca de ti o en tu parroquia, puedes hablar, apartar tu lugar, y ahí te vamos a dar todos los informes para que llevas tu encuentro. Voy a terminar con esta cita bíblica.
agradeciéndoles a todos los presentes, los que se conectaron, y sobre todo que reflexionemos todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho a través del tema. La intercesión tiene un poder tremendo, hermano. El Señor no quiere hermanos protestantes que se salgan de la iglesia ni que anden sufriendo fuera de aquí. El Señor quiere ponerte a trabajar por los demás. Hay una cita bíblica de la segunda de Crónicas 7, versículo 14, y dice la palabra de Dios: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Y con esto me despido. Si el Señor mira tu humillación, puede sanar tu familia. Si el Señor escucha tu oración avasallada de rodillas ante Él, puede traer al que está alejado. Te damos gracias, Señor, por estas palabras, por este mensaje de esperanza, y agradecemos que nos des este espacio de seguir compartiendo la palabra. Te espero el siguiente miércoles aquí por Laudato Deo en el programa Querigma en la Familia. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando solo estoy, a tus brazos voy, Madre del Señor, ayúdame, protégeme con amor.